Martes 3 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día, y como cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y encantado de estar aquí como siempre. Director del diario El Día de Córdoba, como bien saben. Bueno, hoy hay información de lunes, aunque estemos en martes, por cierto, y quiero dedicarle el programa a una jovencita que cumple años hoy, a mi madre, felicidades mamá. Hoy 3 de noviembre, que es martes, aunque parezca lunes, y hoy tenemos portadas muy de lunes, ¿no? Portadas cada uno por un sitio, aunque como siempre tenemos coronavirus. Dejamos el tema Trump, si da tiempo hablamos algo de Trump, pero vamos con el tema coronavirus de fin de semana. Dice el diario El Día, 10 nuevas muertes recrudecen la ola de COVID-19 en Córdoba. Cifras malas de fin de semana en general, cifras con 600, 700 contagios. Ayer la cosa se moderó un poquito, pero claro, moderar ya hablar de 400. Cifras que hace una semana era una locura. Sí, estamos en una situación, yo creo que un poco dramática. Yo creo que hay determinados en fin, que nos están avisando de que la situación se está agravando, no solo por las cifras, sino por determinados movimientos que estamos viendo en salud. Ayer mismo, hasta el domingo, en la semana creo que había habido 3.000 positivos en la provincia de Córdoba. Los muertos de ayer lunes, o los fallecidos, son 10 personas. En 48 horas el Hospital Reina Sofía ha abierto 2 nuevas unidades COVID. En fin, yo creo que son detalles que nos avisan de que vienen malos tiempos y además tiempos de más restricciones de las que tenemos ahora. No sé lo que tú piensas, pero yo creo que todo apunta a eso, aunque nos hemos llevado alguna sorpresa que otra, porque aunque nos pilla un poco fuera de Córdoba, Asturias ha pedido el confinamiento domiciliario y resulta que es que en el decreto de alarma no está contemplado ahora esa figura, con lo cual habría que cambiar el decreto de alarma. En fin, son las cosas que hace este gobierno que no nos enteramos muy bien. El decreto anterior no contempla el confinamiento. En cuanto a las cifras, como tú bien dices, efectivamente se han puesto en marcha 2 unidades COVID, aunque es verdad que es un tema protocolario. Cuando se alcanza la ocupación del 70% de una unidad, se abre la siguiente. La sorpresa ha sido que se abrió el viernes una y que ayer hubo que abrir la segunda, porque la que se abrió rápidamente copó, como decía Juan, ese 70%, aunque yo sigo pensando que la proporción que hay entre contagios y la asistencia o presión asistencial no es equivalente. Se dispara el cifra de contagios, pero se contiene, aunque es verdad que con un goteo incesante que nos preocupa a todos, pero aún estamos en cifras, en el caso de la provincia de Córdoba, manejables. Sí, bueno, son manejables, pero empezamos ya a tener también cosas del pasado más reciente que no nos gustan, ¿no? Sí. Sobre todo por el tema de la residencia de mayores. Ajá. Que fue en el primer foco, recordará, el gran drama para esta provincia, y ahora lo vemos que hay 3 residencias muy problemáticas, las 2 de nombre Jesús Nazareno, una en la capital y otra en Montoro, y esta de la Concesión en Puente Genil, que tiene una cifra, en fin, yo creo que muy preocupantes, ¿no? Entonces, la evolución de positiva, aunque coincido contigo en que no es proporcional lo que aumentan los ingresos e incluso los fallecimientos respecto a lo que son los nuevos positivos, pero poco a poco se va colando el virus en determinados centros que son de alto riesgo, como en este caso la residencia de mayores, ¿no? Me refería a que ahora estamos rozando los 10.000 casos activos, estamos 9.800, creo, casos activos en la provincia de Córdoba, pero solo el 3% está hospitalizado, es decir, que el resto, el 97% está en su casa, con síntomas algunos, con pocos síntomas algunos otros. Hay que también saludar a un compañero de la profesión que está en este momento hospitalizado en Cruz Roja, y esperamos que se recupere pronto, lógicamente. Y digo que no hay esa proporción, afortunadamente, claro, que hubo en la primera parte de la pandemia, donde sí que había 15-20% de hospitalizaciones porque se hacían muchas menos PCR. Sí, se hacían muchas menos PCR. La enfermedad o la infección, cuando ya la localizaban los médicos, estaba en un estado muy avanzado, en personas con determinadas debilidades, con lo cual era una cadena que prácticamente era acción-reacción el tener el virus y el terminar hospitalizado, incluso en la UCI, ¿no? Ahora, por fortuna, no es así, pero estamos viendo que la propagación de la epidemia es muy preocupante. Ayer, estos 10 fallecidos en la provincia de Córdoba, fuimos el territorio andaluz con
más fallecimientos. Yo creo que... Más notificaciones, por lo menos, ¿no? Claro, yo creo que empieza a ser preocupante, y yo creo que en la propia clase política, ¿no? En el off the record, que a veces, cada vez menos por esto de la pandemia, que casi no los podemos tener, yo creo que son conscientes de que vienen tiempos malos y que habrá que tomar medidas muchísimo más restrictivas de las que tenemos en la actualidad. ¿Cuáles? No lo sé. Yo creo que Asturias ya ha abierto un poco la puerta, mirando lo que se está haciendo en el resto de Europa, y al final todos, o la mayoría de comunidades autónomas, tendremos que ir por ahí. Vamos, no sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que más o menos debe ir por ahí. Habrá que acabar ahí. Yo creo que cada ejecutivo está planteando un confinamiento quizá no tan estricto, tan severo como el que sufrimos en marzo, igual inicialmente solo de fin de semana, igual, sabes que en Francia, por ejemplo, se mantienen los colegios abiertos, algo que la primera parte de esta pandemia no se produjo. Hay quien plantea aumentar el confinamiento horario, el de la noche. Es decir, que quizá no se llegue al caso este de paralización absoluta de la economía, y ya ha dicho que no lo va a aceptar, en el caso de Asturias, por ejemplo, pero sí que habrá, seguro, muchas más restricciones. Sí, yo creo que lo más parecido, para que se enteren, o para que lo entiendan mejor los telespectadores, es que el confinamiento es muy similar al anterior, pero sin ser tan duro, en el sentido de que como actividad esencial se considera la educación y alguna que otra más. O sea, que no nos vamos a encontrar con un cierre por derribo, como yo decía, en el mes de marzo, pero la actividad escolar, sí, se está en Francia, los Länder alemanes también lo han planteado, en fin, y algunos países más. Bélgica está en una situación preocupante, que igual su sistema escolar lo tienen que cerrar. Pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Mantener un poco la actividad educativa, por decirlo, del sector de la enseñanza, algunos servicios esenciales en la comunidad, y el resto pues habrá que cerrar. Estamos viendo que se están cerrando museos, espacios públicos y demás. Y aquí poco a poco, si seguramente hablábamos antes fuera de micrófono de la agenda de hoy, ya vemos cómo algunas de las comparecencias ya vuelven a lo que eran hace unos meses, estas comparecencias telemáticas, que tan desagradables son para nosotros los periodistas, porque la verdad es que ayudan poco. Cuesta mucho preguntar. Claro, pues, entonces dificulta un poco nuestra labor, pero bueno, ya estás viendo en la agenda diaria de Córdoba que eso está volviendo. Sí. Hoy, tras convocatorias telemáticas, el aniversario de Flamenco como patrimonio, una comparecencia del alcalde Isabel Albás y una de Antonio Hurtado, si mal no llevo yo la cuenta, que habitualmente hay mucho reillo. Diputación no ha vuelto a comparecer en público desde el regreso a la nueva normalidad, mantiene su agenda telemática, y todo apunta a que esa será la norma. Hoy trae el diario El Día que la UCO, la Universidad de Córdoba, ya reduce la presencialidad en las aulas, porque parece que lo que tú comentabas antes de la formación será solamente estadios iniciales, en primaria y quizás secundaria. Bachillerato y la universidad parece que sí que van de cabeza a la educación online. Sí, yo creo que sí. Se trata de una serie que está publicado en el BOCO, pero bueno, digámoslo, recomendaciones en este caso del rector, para que hasta el día 16, pues de alguna manera se puedan desarrollar las clases, se apueste más por la vía telemática que otra cosa, aunque la UCO, en fin, ha tenido un número de casos llamativo, pero no importante, de positivos entre su alumnado, pero sí es verdad que se han tomado esas medidas, yo creo que como prevención, para que la presencialidad sea lo mínima posible, tanto por parte del alumnado como también de los profesores. Si bien hay un detalle que viene en la información, es que el profesorado tendrá que dar esas clases en su despacho de la UCO, no desde casa, ¿vale? Sí. Pero en fin, yo creo que un poco se está abriendo camino por lo que pudiera pasar, al menos en este trimestre. Hubo la primera etapa de situaciones que no eran las correctas, lo que hablaba Juan, personas que dieron la clase desde su casa, con lo que la confidencialidad, la protección de datos ahí se vulneraba, el tema de la seguridad en la red, y ahora se va a hacer con mucho más tiempo. Lamentablemente hemos tenido tiempo para preparar esto, y se hará, se supone, con mayores garantías, aunque bueno, todavía hay un profesor que no lo tiene tan claro, o no lo tiene todo claro. Yo, viendo la fecha, los hitos que se están marcando, el día 9 de noviembre, el 12 de noviembre, en el caso de la UCO, va a revisar también sus medidas, da la sensación como de que nos pide el gobierno, o los gobiernos en general, un apretón ahora, a ver si salvamos en algo la Navidad, a ver si llegamos después del puente de la Inmaculada con un nivel de contagio que permita cierta actividad. Bueno, sí, yo creo que ese es el mensaje, ¿no?
que se quiere lanzar, pero claro, una cosa es la intencionalidad política o administrativa o de gestión, en este caso de los responsables educativos de la universidad, y otra cosa es lo que dicen los epidemiólogos y los expertos, ¿no? Que, en fin, yo anoche en alguna que otra tertulia radiofónica pues ya escuché de que no nos hagamos excesivas ilusiones con la campaña navideña, no por nada, no es que la gente no pueda salir a comprar ni nada por el estilo, pero que no prevén que haya una reducción en la famosa curva para Navidad, más bien esperan que sea a finales de enero o en febrero cuando pueda empezar a bajar. Pero claro, luego te ponen el matiz de que todos son estimaciones, que igual que durante el verano se llegaron a los números tan bajos que se llegaron, pues, y luego en septiembre empezó a subir, pues ahora puede ocurrir lo mismo, ¿no? Pero las estimaciones, al menos de los técnicos, de los epidemiólogos, no son muy optimistas. Hay factores que no se conocen, porque Málaga, por ejemplo, en Málaga ha habido una reducción tremenda en su curva, sobre todo de casos activos, a diario mucho más altas que ingresos, que contagios. Es decir, que en Málaga, que estaba disparada, recuerda, muy por encima de Sevilla, muy por encima de Granada, ahora está al nivel casi de Córdoba en cuanto a su nivel. Hay menos hospitalizados en Málaga que en Córdoba, cuando estuvo disparada la cifra y se planteó incluso el famoso polideportivo de Carrán, que volvió a activarlo, y ahora está por debajo. En Córdoba creo que había 250, Málaga es 240, o sea que están por abajo. Es decir, que hay factores que no se controlan del todo, porque el virus sigue siendo un grandísimo desconocido. Coincido contigo, pero bueno, tampoco no perdamos la perspectiva, claro, de la temporalidad, de que el verano acabó, el verano acabó en septiembre y en fin... El factor de riesgo ese de Málaga. El factor de riesgo de Málaga, incluido nuestro pueblo malagueño que fue en Girola, pues, hemos visto que la población, incluso la que suele quedarse gran parte del año en el mes de septiembre, octubre, incluso hasta Navidad, hay muchos residentes extranjeros que lo hacen este año, hemos visto que no, con lo cual era normal que al reducirse también la población en movimiento en Málaga bajaran esos números, ¿no? Más allá de que coincido contigo, de que hay factores de que no somos capaces de controlar y los propios técnicos no lo vamos a intentar nosotros, desde luego. Bueno, el resto de portada se dedica a Estados Unidos, el diario Córdoba, el titular, Estados Unidos decidirá hoy si pone fin a la era Trump, hoy o mañana, porque Estados Unidos, la diferencia horaria entre la costa este y Hawái, creo que son 7 u 8 horas, con lo cual hay gente que votará esta noche allí y nos enteraremos mañana por la noche, así que mañana quizá, os predico, no saldrá mañana el resultado de las elecciones. Luego hablamos si da tiempo. En esto el diario El Día dedica su foto de portada también a este asunto, Estados Unidos ante una encrucijada histórica, y a veces también habla del asunto de las elecciones. La foto del diario Córdoba, una foto que firma AJ González, es sobre el estado de alarma que triplica las peticiones de ayuda, algo que también hay que prever, lamentablemente, en cuanto que se recrudece la medida de la limitación de movimientos y de actividad, pues hay mayores dificultades para muchas familias y hay que reactivar los sistemas de beneficencia, que yo siempre digo, aunque nos atan las costuras cada vez que se tensa un poco la manta, y hay que acudir a la institución privada porque la pública no acaba de dar cobertura a todas las personas. Sí, y además no podemos olvidar una cosa, de que los números que estamos dando en los últimos, yo creo que en los últimos 10 años, ¿no?, siendo el índice de riesgo de pobreza infantil de determinados, de que tenemos 3 de los 5 barrios más pobres de España están en Córdoba y demás, bueno, que son datos que pueden parecer fríos y en cierta medida baladíes, pero luego cuando llegan estas situaciones estamos viendo que aprieta, como tú dices, y de nuevo las instituciones públicas tienen que tirar de asociaciones o entidades privadas para poder llegar a atender a todas estas personas, que recordemos, en fin, los que todavía son escépticos o tienen dudas sobre esto, son personas que hacen colas no para pedir dinero, es para recoger comida, con lo cual yo creo que eso avisa un poco de cuál es la situación que hay en determinadas zonas de Córdoba y que o no vemos o a veces no queremos ver, ¿no? Esta bienestar no funciona tan bien como nos dicen que funciona, ¿no? Sí, eso es así. Bueno, pues más cosas, que también hay más asuntos además de la COVID. Bueno, hay un asunto que todavía se me ha quedado por ahí pendiente, no sé dónde lo he leído, creo que en ABC, dice que alcaldes del sur de la provincia reclaman militares para confinar al pueblo, no a los militares, lógicamente. La verdad es que la información es un poco rara, yo he leído y no acaban de decir qué alcalde, ni cuántos alcaldes, ni tal, ¿no? Dice que hay alcaldes que han reclamado
la presencia de militares. A veces ha hecho un recorrido por algunos municipios y no ha encontrado un solo policía que le pregunta al entrar o al salir. Yo tuve un control de la Guardia Civil este fin de semana, un control muy correcto, por cierto, pero es verdad que no hay mucha presencia en ese tipo de controles. Bueno, está habiendo cierta flexibilidad en la zona perimetrada, lo estamos viendo, pero los controles están ahí. Otra cosa es que en fin, que los medios que hay son los que son. Creo que son 1 millar de policías locales y entre policías locales y guardias civiles los que están por la zona sur de la provincia, y a los casos que yo conozco sí ha habido determinados controles en puntos clave y en horarios clave. Es verdad que es muy difícil porque son 28 municipios, algunos de ellos ciudades medias de gran dimensión, Puente Genil, Lucena, Montilla, Priego, Cabra. Pero y es complicado, ¿no? Pero, en fin, lo de la presencia de los militares allí, bueno, si fuera necesario, supongo yo que el Ministerio de Defensa no va a tener ningún problema porque están a disposición. Otra cosa es que alguien lo haya pedido, como tú bien dices. O no sé si es un comentario en las reuniones que ha habido de coordinación estos días de algún que otro regidor, no lo sé. No me queda claro quién es quien lo ha pedido. Bueno, más cosas, digo, continuando con el sumario. Dice el diario El Día, la parte alta, que Urbanismo adjudica la obra del kiosco de San Hipólito para su uso turístico. Bueno, aparte de lo anecdótico, de esa esquinita que recuerden en el Boulevard de Gran Capitán, que en su día se dedicó a la lotería, creo recordar, y que ahora se va a dedicar supongo que a repartir folletos. Es verdad que en Córdoba hay una serie de elementos patrimoniales que están un poco como olvidados, que se van dejando, que se quedan en el abandono, y lo triste que son del ayuntamiento o de alguna institución pública, no solo ayuntamiento. Como que nosotros mismos no cuidamos, aunque el ayuntamiento insiste en que las cosas van en marcha. Hablo de kioscos de palomitas también en el Boulevard, o las tendillas, hubo también un kiosco. Hay elementos que dicen, bueno, ¿esto qué costará adecentar esto o derribarlo? Porque el kiosco este no tiene valor histórico que yo sepa, el de la lotería o de información turística. Pero hay un poco, para que la ciudad realmente sea una ciudad patrimonio y que luzca y que tal, hace falta un poco que nos cuidemos también nosotros mismos. Sí, bueno, en el caso del kiosco no tiene un valor histórico, más allá de un elemento arquitectónico un poquito destacado por parte de los técnicos, y bueno, es verdad que es esos rincones feos que tenemos, como yo digo, que tenemos en la capital, por los que pasamos 1000 veces y que nos hemos acostumbrado a verlos así tal como están, ¿no? Bueno, en este caso, la gerencia de urbanismo, o turismo en su día, hace ya más de un año que anunció que era inminente la reforma de este kiosco. No sé qué habrá pasado con el expediente en este tiempo. Luego pasó a Urbanismo adjudicó, sacó a licitación la obra, una obra no es muy cuantiosa, creo que son unos 30.000 euros aproximadamente, y al final puede hace unos días que sea adjudicado, ¿no? Con lo cual, si no pasa nada y se pueden desarrollar las obras, pues para el mes de enero, febrero podremos tener aquello remozado. A ver, yo creo que esto sería un poco, esperaremos a ver cómo queda, pero yo creo que sería un poco también la línea a seguir en todos esos espacios que tú dices, ¿no? De puestos de palomitas y demás, que al final, más allá de su valor patrimonial, también tiene un valor sentimental para muchos cordobeses todavía, ¿no? Sí, sobre todo porque afean el paisaje urbano, porque al final tenemos un puesto que se abandona, se llena de pegatinas, de carteles de viaje a Fuengirola en autocar, y aquello es un muro de libre expresión lleno de suciedad, ¿no? Y que creo que si al particular se le debe exigir pues, pulcritud y mantenimiento de su patrimonio, cuanto más al ayuntamiento. Sí, yo estoy contigo en que en eso deberíamos de ser inflexibles, y yo creo que urbanismo debería de ser inflexible con el propio, como ente autónomo, con el propio ayuntamiento, sí, y con otras administraciones públicas, que recordemos que aquí hay muchos edificios que también son de otras administraciones que, en fin, que tampoco cumplen con lo que hay o con lo que debería de ser lo que es el adesentamiento sobre todo de fachada, ¿no? Sí, dice el diario ABC que la diócesis de Córdoba dedica 1/3 de sus ingresos a cuidar el patrimonio. Nos dice que parte de sus ingresos corresponden al patrimonio, porque no sé hasta qué punto esto está equilibrado o no. No sé si la diócesis ingresa más o menos también a consecuencia del patrimonio. Me refiero lógicamente a la mezquita, catedral, ¿no? Pero es cierto que hay un gasto importante que asume la diócesis, porque tiene dinero, porque en otras diócesis no se podrá hacer, para cuidar el patrimonio. Y repito, las cuentas de la diócesis nunca acaban de estar del todo claras. Vamos a ver, aquí es que tenemos siempre el eterno dilema.
cuando hablamos de las cuentas de la diócesis, nunca sabemos si ahí están metidas las cuentas del Cabildo, claro, como ente independiente, que es el que de verdad... Cabildo Catedral, te refieres. Claro, al Cabildo Catedral, que es el que de verdad gestiona y tiene la misión de cuidar de la mezquita catedral. Entonces la diócesis y su patrimonio es muy, muy vasto y muy amplio, más allá de lo que es el principal templo de la ciudad, y entonces pues ahí siempre está el dilema. ¿Aquí está incluido los ingresos de la mezquita y los gastos de la mezquita? Yo creo que no. Otra cosa es que podamos tener, que es lo que un poquito más opaco, aunque nosotros ya el año pasado podemos publicarlo en un reportaje de Carlos Navarro, las cuentas del obispado, que es diferente de todo el obispado en general, pero de la diócesis, como lo estamos viendo, yo creo que se refiere a todo ese vasto patrimonio que tiene, excluyendo la mezquita, pero tendríamos que mirar e investigar un poco en cuáles son esos documentos. Pero cada año, cuando por estas fechas se publican los números, tenemos siempre el mismo dilema y la misma discusión de que no sabemos que está incluido ahí o no. Sí, y muchos otros dilemas. El ingreso de la diócesis, por ejemplo, el cepillo de la iglesia, no sé cómo se contabiliza eso, porque eso ni un recibo, nadie echa ahí 10 euros o 20 o lo que eche cada cual. Y cómo se contabiliza el dinero que entra, el dinero... En fin, siempre las cuentas de la iglesia que intenta que sea transparente, me consta que lo intenta, pero siempre queda esa sombra, ¿verdad?, de hasta qué punto de verdad es cristalino. Sí, es verdad que, en fin, para los más escépticos puede haber alguna duda, pero también hay que reconocerle que el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en los últimos 6-7 años, por la transparencia, no es lo que estábamos acostumbrados en esta ciudad. Y supongo que poco a poco también las propias feligreses exigirán que esa rendición de cuentas, porque además hay instituciones que dependen directamente o que tienen una vinculación muy directa con el Cabildo, que históricamente son muy transparentes, ¿no? Me refiero al tema de Cáritas. Por ejemplo. Cáritas es muy fácil saber los números, puedes conocer hasta el gasto en nómina, absolutamente todo, pero no ahora, desde hace muchísimos años, y es una entidad que ha trabajado siempre con una transparencia que para cualquier persona o cualquier medio que hayamos pedido los números siempre lo hemos tenido sin problemas, ¿no? Hay que aplaudir, por cierto, a Cáritas, porque es de esas asociaciones que se van a encargar a partir de que la cosa se recrudezca, de atender a las personas que tengan dificultades de subsistencia, como decía Juan, que no se habla para pagar el móvil, se habla para llenar el carro de la compra o medio llenarlo, tampoco todo acaban llenándolo. Nos quedan unos minutos. El diario El Día habla de una nueva polémica en torno al hospital público, en este caso Lucena. Ya ocurrió hace algún tiempo con el de Montilla, todos lo recordamos, cuando Pascual abrió su hospital, le salió una especie de competencia de pronto con el público de Montilla, y ahora Lucena, cuando se habla de la reconversión del Hotel Prestige en hospital, pues se retoma el hospital público de Lucena. Claro, vamos a ver, en Lucena se hizo una apuesta hace 2 años por parte del gobierno andaluz, con el anterior gobierno andaluz, de construir un hospital, un hospital que sería muy similar a los que gestiona Alto Guadalquivir en Peñarroya o en Puente Genil, un centro de alta resolución, ¿vale? O con determinadas especialidades y demás. Esa apuesta con el cambio de gobierno y la llegada de PP y Ciudadanos se ha mantenido, no se ha dicho que no. ¿Qué pasa ahora? Que más allá de todos estos dilemas que tú dices, los terrenos que hay cedidos para ese hospital, pues requieren de una serie de inversiones que son municipales, de transporte de luz eléctrica, en fin, determinadas infraestructuras que supondrían para el Ayuntamiento de Lucena un gasto de aproximadamente 1 millón de euros. Claro, el Ayuntamiento lo que quiere saber es si hace ese gasto es porque tenga la garantía absoluta de que se va a hacer el hospital. No vaya a ser que se encuentren con lo que tú hablabas antes de lo que pasó en Montilla, ¿no? De que primero un hospital privado, luego uno público, luego... Que se conformen ahora con el Prestige reconvertido y se abandona la idea del hospital público. Y en ese tiempo el Ayuntamiento haya realizado una inversión, que no es, en fin, que no es moco de pavo, es 1 millón de euros para un ayuntamiento. Pues lo que quieren son certezas de que en realidad se va a hacer ese proyecto y que se va a apostar de verdad por ese proyecto. Además, en Lucena
ya llueve sobre mojado porque está el famoso centro sociosanitario fantasma, que jamás se hizo y del que estuvimos hablando yo creo que casi una década, ¿no? También costó inversión aquello. Claro, costó inversión, al final no se hizo y los terrenos son los mismos, donde ahora mismo solo hay un helipuerto y donde de centro sociosanitario ahora se va a hacer un hospital de alta resolución. Con lo cual yo creo que es entendible que por parte del Ayuntamiento de Lucentino, pues en fin, haya ciertas dudas sobre si eso se va a hacer o no y que pidan esa certeza, porque si no vamos a entrar de nuevo en una espiral que yo creo que lo que hace es confundir a los ciudadanos al final, ¿no? Hablando de proyectos que se quedan en el tintero, hoy no recuerda Cordópolis, lo hizo todo el mundo el fin de semana, la respuesta que le ha dado el Gobierno a Andrés Lorite, diputado del PP, de que va a haber solo una comisaría en Córdoba. Yo no cabe en duda. Dudábamos porque había solamente una en los presupuestos, pero ya han dicho que el plan aquel famoso en el que se contemplaban 2 comisarías para Córdoba, una en Poniente y otra en la Fuensanta, se descarta y se retoma un único proyecto, que es en la calle Justo Urrutia, a la espalda de las pistas de tenis, por ahí, por la zona aquella, que es la única comisaría de Córdoba, que es Jubilea, la de Campo Madre de Dios. Exactamente, con lo cual, en fin, yo creo que también, de alguna manera, se atiende a esa petición que había de los vecinos del barrio del Parque Figueroa de que no querían que se moviera de allí la comisaría. Supongo que tendrán que hacer alguna mejora y demás. Y recordemos que detrás de la comisaría del Figueroa creo que también ahora va un centro educativo que está en construcción o en fase de... Toruñuelo, sí. Claro. Entonces, yo creo que al final se ha optado por eso. La cuestión no es si la decisión es la acertada o no, ¿no? El problema, como siempre, que hablamos de gobierno es que no es claro a la hora de explicar las cosas o los proyectos o los cambios de opinión si no es porque desde los medios de comunicación le apretamos un poco, ¿no? Yo creo que esto se podía haber explicado perfectamente incluso antes de los presupuestos, decir la intención de Interior es esta y se va a hacer así por estos motivos y ya está, y no hay más que decir. Y no da lugar a tanta especulación porque al final no sabes si son criterios políticos, son criterios económicos, cuál es el criterio, porque no se conoce los criterios. Terminamos un apunte cultural en el diario El Día. Martín Gémez, que expone una atmósfera depresiva, dice el diario El Día en su libro El mal pensar, otro gran promesa de literatura, que ya lo es, en un cordobés que está triunfando también. Sí, y además muy versátil, porque también sus guiones para televisión, para series, en fin, yo creo que es una de esas jóvenes promesas que nos puede dar mucha alegría en el futuro a la literatura cordobesa, ojalá que sí. Ojalá que sea así y bienvenido al mundo de la farándula. Lo dejamos aquí, Juan, muchas gracias por tu visita de cada martes. Gracias a ti, José Luis, un placer. Te espero el martes que viene.